Si, si ya funciona, para que me puedan proporcionarlo. Bueno, perdón, y vamos a ahora sí empezar y quiero comenzar con este Salmo 27 en el versículo 14 que dice así: espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Y esto nos lleva a una primera pregunta, que es: ¿quiénes de nosotros no hemos pasado o podemos estar pasando por momentos de dificultades donde el temor se apodera y donde cuando queremos nosotros resolver una situación, poderla hacerla frente, simplemente no vemos una salida? Y ahorita Hugo refería, ¿no? Le echamos la culpa a Dios, ¿no? O las circunstancias, cuando vamos a ver el día de hoy que precisamente Dios nos enseña cómo podemos pasar cualquier dificultad cuando confiamos en el Señor y Él hace posible lo que para nosotros es imposible. Y esta enseñanza que el día de hoy quiero compartirles es aquella que el mismo rey David nos comparte en el Salmo 27. Vamos a leer este Salmo 27, son 14 versículos, pero precisamente concluye el último versículo de este Salmo 27, concluye precisamente con estas palabras de esperar con paciencia al Señor, y además nos reitera con ese sí contundente de que es, esa clave que necesitamos para poderle hacer frente a las adversidades cuando éstas se presentan. Entonces, yo les pediría, si traen sus Biblias, vamos a leer el capítulo completo. Y si no traes tu Biblia, pero acostumbras a hacerlo en el celular, también sácalo, se vale, pero es importante. ¿Para qué? Pues si acostumbras a subrayar en tu Biblia electrónica, bueno, si hay algún versículo que estoy seguro que el día de hoy el Señor tiene para ti, pues lo aproveches, lo subrayes y de esa manera podamos… ¿sí me puedes pasar el control para poder yo aquí sincronizarme más con la presentación? Gracias. Muy bien. Y antes de leerlo, nomás quiero dedicar unos minutos breves para poder entender mejor esta palabra de espera. ¿Qué representa la palabra espera? No sé a ustedes, pero mi primera impresión cuando yo escucho la palabra esperar, pues simplemente la imagen es como si uno estuviera esperando un camión, ¿no? Simplemente inmóvil, ¿no? Sin hacer algo. A lo mejor los jóvenes, pues si les decimos la palabra espera, pues denle un celular y van a saber que son altamente, ¿no?, pacientes y pueden esperar horas, ¿no?, pero con un celular. Pero vamos a ver que la palabra como tal, la Real Academia Española lo refiere como la palabra, es como la acción o efecto de esperar. Y no tiene nada que ver con la primera imagen o la primera ilustración que puede darnos el tema de espera. Y dejen compartir una ilustración precisamente en esta fotografía que está aquí, y donde pues como familia tuvimos la bendición en estos últimos días de recorrer el Gran Cañón del Colorado, y precisamente pues hacer pues casi hicimos 1200 millas para poder llegar a este lugar donde tomé esta fotografía. Y que seguramente esta fotografía, bueno, no esta, ¿verdad?, pero fotografías similares ustedes han visto, porque pues una compañía de software se ha encargado de difundirla en nuestros protectores de pantalla y en muchos otros temas. Y realmente es una obra de la naturaleza, yo diría una obra de Dios, que te deja sin palabras cuando pues tienes la oportunidad de ver el lugar físico. Pero ¿qué tiene que ver esto con la paciencia y con la acción? Bueno, dejen comentarles que estas piedras que uno pues llega y diciendo, bueno, pues es un cañón, pues obviamente son piedras y siempre han estado ahí. Lo que sabes es simplemente que hubo una fractura, hubo un momento en donde las rocas se rompieron, se abrieron, y precisamente es lo que después de varias millas que tienes que recorrer en el desierto, llegas a este lugar y ves pues simplemente paredes muy altas de roca. Pero lo que quiero yo resaltar es que el Señor no hizo de un día para otro estas rocas. Estas rocas es el producto de miles, ¿no?,
de granos de arena, ahora sí, tan pequeños más pequeños que un grano de sal, y que es precisamente la arena con la que uno tiene que batallar para poder llegar a este lugar. Pero esos granos de arena, con la acción, ¿verdad?, de muchos años en lluvias, en la acumulación de sol, de las inclemencias climáticas, fueron produciendo esta obra. Nos explicaban, perdón, aquí, que estos círculos que se ven, bueno, son círculos que cada circulito más o menos llevaron 100 años para que se hiciera un circulito de estos. Entonces se pueden imaginar, pues vaya, el tiempo que tardó en hacerse, en producirse estos monumentos. Calculan que más o menos fueron 5,000 años para poder tener esta obra, que precisamente al fracturarse, ¿no?, en la parte superior, en algunas partes salen a la intemperie, y es precisamente cuando pasa el sol, ¿no?, entra la luz, y al ser granos finos, ¿no?, de arena, bueno, del desierto, pues sabemos que de ahí se obtiene el vidrio, ¿no? Entonces es precisamente el reflejo de la luz sobre la roca, ¿no?, lo que hace pues que sea todo una experiencia el estar en ese lugar y ver cómo el sol va haciendo el cambio, ¿no?, de iluminación de este lugar. Y es precisamente, bueno, y la buena noticia es que pues el Señor se tardó aquí 5,000 años, pero pues al final de cuentas no deja de ser un objeto creado por Él, inerte. Pero pues no nos tenemos que preocupar, porque en nuestro caso no vamos a esperar 5,000 años, porque pues al final Dios nos ha dado una vida muy corta, viendo la majestad del tiempo, ¿no?, 30, 50, 80, 100 años que podamos vivir. Pero cuando ese tiempo podamos ser nosotros conscientes de lo que Dios hace, ¿no?, cuando lo que Él ha creado está en sus manos, definitivamente cosas hermosas y bellas como la que les acabo de compartir es lo que Dios produce para aquellos que confían y dejan que Él actúe en nuestras vidas. Y precisamente en la palabra, ya no como palabra, sino como verbo esperar, me llamó la atención su significado. Dice, es tener la esperanza de conseguir lo que se desea. Entonces, tanto como palabra refiere a una acción, como lo vimos, las acciones climáticas, lo que generaron en un pequeño grano de arena, pero el esperar como verbo, como acción, es cuando tenemos la esperanza de conseguir algo. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues yo lo que encontré es que en la palabra del Señor encontramos 294 versículos que hablan de la espera. Y entonces, ¿de qué forma habla de la espera? Habla en esperar o aguardar, dependiendo de la versión que uno tome, en un aspecto de esperar ansiosamente. Eso es una espera en donde anhelamos, ¿no?, con ansiedad que ciertas cosas sucedan, o una espera, ¿no?, buscando es la manera en que también se está generando este verbo, o la espera con un afán, con un anhelo, con un propósito de por qué esperar. Por lo tanto, cuando vemos en la Biblia a qué refiere en esperar, cuando esperamos ahora sí en Dios, es porque esta es la clave para que nosotros podamos tener vidas victoriosas. Entonces, ahora sí, les invito a que abramos nuestras Biblias en el versículo, bueno, en el capítulo 27. Yo lo voy a aprovechar aquí a leer en mi Biblia, pero dejen comentarles en lo que ustedes la abren, compartir un poco de cuál es, pues ahora sí, el contexto de de este capítulo que escribió David. Y primeramente es porque David estaba siendo perseguido. También sabemos que David pues, no podía entrar a la casa de Dios, se le había restringido el accesar al templo. Al final también pues sabemos que él, por la lectura, pues había dejado recientemente el hogar paterno, ¿no? Había dejado a sus padres,
y al final de cuentas, bueno, pues había sido motivo de muchas difamaciones. Entonces, la situación que estaba viviendo David no era sencilla, y yo creo que cualquiera de nosotros hoy pudiéramos también identificarnos, pues que no es sencillo, ¿no?, la forma en que estamos viviendo. Pero ahora sí, si me acompañan, voy a empezar con el versículo 1. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá de su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho: de ti busco mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no partes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Como podrán ver, este último versículo es la conclusión de todo lo que nos escribe en los primeros 13 versículos, que los vamos a ir describiendo. En algunas versiones puse versiones diferentes de la Biblia con la finalidad de profundizar, porque en ella podremos encontrar aprendizajes que nos son útiles para poder confiar y poder tener ese entendimiento claro que no hay mejor espera que cuando confiamos y dejamos en las manos del Señor cualquier circunstancia que estemos viviendo. Entonces, voy a comenzar con el primer versículo que dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y aquí vemos primeramente, déjenme, ya, ahora sí voy, que había un conocimiento claro que el Señor, ¿no?, es luz y salvación, pero definitivamente es muy marcado que para David no solo era un tema de conocimiento, sino ya nos habla del nivel de relación que existía de David con el Señor. Y esto, ¿no?, lo vemos porque hoy muchos podemos nosotros decir: bueno, conozco a Dios, o simplemente no acepto, no creo en Él, pero mucho se queda en conocimiento. Y el conocimiento pues definitivamente nos determina, pues claro, ¿no?, si hay luz, ¿no?, podemos ver. Si las luces de este salón se apagaran, pues seguramente habría algo de temor, no sabremos qué hacer, ¿no?, y más si sentimos además un movimiento, pues no vamos a saber para dónde, ¿no? Es necesario, ¿no? Sabemos hoy las luces que están, estas verdes que nos orientan a dónde está la salida, porque aunque sea una pequeña luz, pero esa siempre nos va a servir como una guía para saber a dónde tener que movernos. Pero al final de cuentas es un conocimiento que cualquiera, ¿no?, cualquiera puede tener, pero no es el conocimiento del que vemos en la profundidad con la que David hace referencia de quién
es Dios para él. Y eso es, pues vaya, lo que lo hace diferente, como también para nosotros hoy, pues tener nuestra confianza, ¿no? Lo acabamos de alabar, lo acabamos de cantar, ¿no? Cuando pues Jesús es nuestra roca, Él es, ¿no? Sabemos que hoy para nosotros, pues Dios es el que mandó en su gran amor, ¿no? Mandó a su Hijo Jesucristo para que hoy cada uno de nosotros podamos tener esa relación directamente a través de su Hijo. Y déjenme compartir otros versículos. Bueno, precisamente la relación de David, ¿no? Nos habla de que le conocía, y si Dios, ¿no?, es su fortaleza, pues definitivamente el resto, ¿no?, se genera vaya, de una manera muy diferente. Y a mí me llamó la atención cómo otros hombres de Dios que sabemos que tenían una relación estrecha y personal, de la misma forma nos hacen referencia de cómo es Dios. Y el primero pues es Isaías, el profeta, y dice: ya no será el sol tu luz durante el día, ni con su resplandor te alumbrará la luna, porque el Señor será tu luz eterna, tu Dios será tu gloria. Y Juan, ya en el Nuevo Testamento, vemos cómo también refiere que este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si esto lo entendemos, ¿no?, pues lleva precisamente a esa pregunta que nos deja David, es: y entonces, ¿por qué nos hemos de atemorizar? ¿Por qué hay miedo, ¿no?, en las decisiones que tengo que tomar? ¿Por qué hay miedo si no se resuelve tal circunstancia? Si al Señor yo le he confiado mi vida. Y entonces aquí la pregunta es: ¿estás teniendo una relación con Dios o simplemente te estás quedando en conocer la palabra, a lo mejor aprenderla, pero no estamos teniendo una relación con nuestro Creador? Y bueno, yo puse esta parte de Romanos porque es una pregunta, ¿no?, que también Pablo, ¿no?, nos hace, y nos hace más recientemente, ¿verdad?, hace 2000 años, cuando conoce a Jesucristo, ¿no?, como su Salvador, ¿no? Y bueno, y la luz, que además la vio físicamente, ¿verdad?, lo deja ciego. Vean la manera en cómo él pues también se expresa precisamente de Dios, y dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, aquí yo puedo decir que está el primer aprendizaje que nos da David en este primer versículo, y es que hoy estas generaciones después de Jesucristo, pues ya podemos personalizar, ¿no? Ya no es solo Dios, sino es Jesucristo el que debe ser nuestra fuente de luz y de salvación. Y esto es algo que tenemos pues que tener la certeza para poder seguir avanzando. Me voy con el versículo número 2 y dice así: cuando se juntaron contra mí, y aquí les pido pongan atención en los tiempos, cuando se juntaron contra mí los malignos, tiempo pasado, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Cambiado de tiempo, aunque un ejército acampe contra mí, algo que aún no había sucedido, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Qué representa este versículo 2 y 3? Primeramente, pues que primero él conocía muy bien quién era pues el maligno, ¿no? Tenía claro y los conocía, ¿no? ¿Y qué es un maligno? Pues una persona que hace daño, ¿no?, o desea el mal de otras personas. ¿Conocemos gente mala? ¿Sí? ¿Sí las tienes identificadas? Y la pregunta es: ¿tienes claro quiénes son tus angustiadores? Los angustiadores es quienes generan angustia, intranquilidad
o inquietud. Y a veces nos quedamos como, pues bueno, son personas. Yo no creo que sean solo angustiadores hoy personas. Simplemente yo te diría, ¿qué ves en la televisión? ¿No? Y si nos llenamos de las noticias, ¿cómo terminas? Pues angustiado, ¿no? ¿Qué juegas? En el caso de los jóvenes, ¿no? Los niños, ¿qué juegas? ¿Y cómo terminan los niños, ¿no? Con determinados juegos. Y todo ello, pues al final de cuentas, es una clase de enemigos porque pues están simplemente generándote un estado, ¿no? De angustia que no proviene o que no es bueno para uno. Y bueno, pues al final de cuentas, él también habla sobre los enemigos, ¿no? Personas ya de manera directas que buscan el mal, ¿no? Lo desean y lo ejecutan, lo hacen. Pero de todo esto, al final de cuentas, él tenía claro que todos sus enemigos habían no solo tropezado, que puede ser pues una equivocación, pero bueno, te levantas y continúas, no, sino nos está refiriendo a que todos sus enemigos tropezaron y cayeron. ¿Y qué implica el caer? Implica pues dolerte, ¿no? Sangrar, en fin, implica un mayor dolor. Y eso es lo que él había vivido y había visto, pero tenía muy claro que quien había hecho la diferencia no había sido él ni en sus fuerzas, sino era Dios, ¿no? El que lo había librado de sus enemigos. ¿Y por qué lo asevero así? Porque vean este versículo, que es una contestación que él hace a Saúl y que habla del otro tiempo al que les decía que pusiéramos atención. Y en el futuro dice, esto está en Primera de Samuel 17:37, y dice, añadió David lo siguiente: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras de oso. Eso sabemos que fue cuando era niño, ¿no? Cuando pastoreaba las ovejas. Él también me librará de la mano de los filisteos. ¿Sí sabemos de qué filisteo estamos hablando? ¿Sí? De Sansón, ¿no? Entonces, perdón, dije Sansón, Goliat, hombre, perdón, hasta yo, aquí ya me equivoqué, bueno, de Goliat. Entonces, y dijo Saúl, ¿no? Y esto lo dijo, y entonces le contesta Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Aquí obviamente es en otro tiempo, pero lo que quiero yo resaltar es cómo al final algo que lo hace particular a David es que nunca se acreditó. Como yo tengo experiencia, ¿no? He acabado con el león, he podido hacerle frente como un buen guerrero. No, simplemente le dio el lugar a Dios, y con esa certeza, ¿no? Tenía para poder pues ir al frente de su rey, el rey Saúl, y decirle, pues vaya, no soy yo, sino es el Dios al que yo conozco, Él es mi Salvador, el que me ha alumbrado, es el que me puede dar esa victoria. Y sabemos cómo termina esta historia, en donde es Dios el que le da el éxito. Entonces, ¿qué aprendemos con David en términos de tener la seguridad de lo que a lo mejor ya viviste o podemos llegar a vivir más adelante en el futuro? Que aunque tengamos, ¿no?, un ejército que acampe contra nosotros, lo que nosotros tenemos que hablarle a nuestra propia alma, tenemos que darle esa seguridad, es que no debe de haber temor en nuestras vidas. Y aunque se levante la guerra, es decir, algo que nos rebasa, ¿no?, pues a cada uno de nosotros, porque es algo de naciones, es algo mayor de nuestras fuerzas, aún así yo estaré confiado. Y esto lo que nos dice es que, o lo que nos lleva a aprender, es que debemos nosotros de confiar, a Dios. Y cómo, pues simplemente obedeciendo, ¿no?, lo que vamos aprendiendo de su palabra, para poder pues simplemente evitar que las circunstancias, aún los enemigos, nos puedan robar esa paz y esa tranquilidad que proviene de confiar en el Señor. El versículo 4 dice así: una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Y solo teniendo una relación personal con Dios, puedes contemplar su hermosura, su grandeza y su gran amor por ti. En este caso, David, pues tenía claro, ya lo leímos, ¿no? Cómo él vio lo que hizo Dios, ¿no? Librándolo del león, librándolo del oso, pues también sabía que podía librarlo de este filisteo. Y sabemos que así lo hizo. Pero las circunstancias que él ya estaba viviendo en este momento, sabemos que pues a esa persona a la que pues le pidió el permiso para ir a enfrentar al filisteo, pues se había vuelto en su contra, ¿no? Hoy estaba siendo objeto de ser perseguido, y pues es también para él la seguridad de que si Dios lo había librado, ¿no?, aún de ese filisteo, pues simplemente también lo iba a librar de Saúl. Y aunque lo vimos recientemente, en muy pocas semanas, cómo tuvo dos oportunidades, ¿no?, simplemente de terminar la vida de Saúl, pues ni el pensamiento pasó de poder acabar. ¿Por qué? Porque él sabía que al final de cuentas eso estaba en la confianza del Señor, y simplemente era algo que no le pertenecía el tomar acciones por sus propias fuerzas. Y creo que aquí hay mucho de lo que tiene para hablarnos hoy en día, cuando nosotros creemos que a través de nuestras fuerzas, de nuestros contactos, de nuestras relaciones, ¿no?, o de nuestro poder económico, podemos enfrentar situaciones antes, ¿no?, de consultarlas, de platicarlas y de ponerlas en las manos de Dios. Y esto pues es un aprendizaje que tenemos que seguir tomando. Y un punto más que yo veo de este mismo versículo es pues la importancia, ¿verdad?, de tener una visión amplia que reconoce a Dios en todo momento. ¿Y por qué puse esta visión amplia? Y déjame precisarlo, porque yo encuentro una correlación. Y esa correlación tiene que ver con el tamaño, el nivel de relacionamiento que cada uno de nosotros tenemos con Dios. Cuando nuestro relacionamiento es pequeño, nos sucede como está en esta ilustración, pues lo que podemos conocer de Dios está también limitado y acotado. Pero en la medida en que nosotros podemos relacionarnos cada vez más con Dios, se amplia esa visión de poder ver la grandeza de Él reflejada en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque así como esta fotografía no favorece o no ilustra, ¿no?, lo que nuestros ojos pudieron percibir, de la misma manera es la magnitud con la que puedes ver Dios obrando en nuestras vidas, ¿no?, pudiendo enfrentar cualquier adversidad, ya desde el punto de vista, pues si eres joven, ¿no?, en la escuela, si estás como profesionista, en cada reto, ¿no? Es como que cada reto es una montaña, pero cuando tú ves lo que ya Dios ha hecho, ¿no?, en el pasado, pues simplemente te da, ¿no?, la seguridad y la confianza de saber que lo que tiene por delante para ti simplemente no es menor, va a ser mayor, va a ir de gloria en gloria si tú le reconoces y tienes esa amplitud de visión de ver que Él está presente y puede hacer la diferencia en la vida de cada uno de nosotros. Porque que de aquí ya no logro ver, pero aquí ya. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y pues simplemente es recordarnos, ¿no?, que aunque nosotros podamos apreciar cosas hermosas, ¿no?, físicas o en personas, en nuestras esposas o demás, al final todo va a ser, para nosotros todo es pasajero, pero lo único que continúa y persevera en el tiempo es Él, es Dios. Entonces, y el último punto sobre este versículo 4, pues nos está hablando, ¿no?, de un corazón que ama a Dios sobre todas las cosas. Si no logramos conocerle, pues simplemente no vamos a poder amar, ¿no?
a lo mejor los jóvenes y diríamos ciertamente inmaduros, dirían, no, es que yo primero me enamoré y luego la quiero conocer. Pues no, sabemos que eso se llama atracción física, llámale como le quieras llamar, pero para que tú te enamores de una persona, ¿qué tienes que hacer primero? Conocerla. Si no la conoces, no la puedes amar. Pero si conocemos a Dios, podemos amarlo. Y solo el amarlo con todo nuestro corazón es lo que nos va a permitir simplemente que nuestros ojos no se cieguen, ¿no?, aquellas cosas del mundo que simplemente nos van a limitar el poder conocerlo, el poder relacionarnos de una manera completa y vaya, de una manera diferente al Señor. Entonces, pues es importante el que nosotros podamos conocerle y amarle. Y por ello, segunda de Corintios dice así: así que miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no podemos ver, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Y esa es pues una de las promesas que tenemos, ¿no?, que si confiamos y creemos en Él, pues simplemente vamos a poder pues estar con Él durante la eternidad. Y de ahí pues bueno, que un aprendizaje, ¿no?, que también tenemos en este capítulo de Salmos 27 es el que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Ya estamos a la mitad, vamos el versículo 5 y 6 y dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Y aquí lo que nos recuerda David es pues que así como hay días buenos, hay días malos, y esos los podemos tener todos, pero ningún enemigo, incluso, ¿no?, Satanás, se atreve a entrar, en penetrar su casa para querernos hacernos daño. Y aquí es porque, así como nos recuerda David, que existen días malos, lo importante que tenemos que recordar es que si nosotros hemos puesto nuestra confianza y si creemos en Dios, Él lo dice de esta manera, ¿no?, nos oculta y nos lleva a lo reservado. ¿Cuál era su referencia para David? Recordemos que en ese entonces el templo, ¿no?, todavía era un templo pues de tela, ¿no?, que se movía. Fue su hijo el que lo llevó a hacer un templo de piedra, pero en ese templo había ese lugar santo, que era el lugar en donde podías estar en la presencia del Señor. Pero para poder estar en la presencia, pues tenías que estar, ¿no?, el sumo sacerdote, y con toda la certeza, ¿no?, de estar limpio, ¿no?, de no tener pecado, porque si no, al final de cuentas, pues vaya, moría al instante. Y con esa misma certeza es lo que él escribe, ¿no? Te dice, bueno, en esos días malos yo sé que si voy a estar en algún lugar, voy a estar en un lugar en donde no voy a ser tocado. Y eso es una realidad hoy para nosotros, claro, ya no necesariamente en el templo, porque si alguien, ¿no?, hizo que ese templo pues vaya, se convirtiera, más bien fuera partido en dos, fue Jesucristo precisamente en la cruz, ¿no?, cuando pagó por tu pecado y por el mío, y precisamente en el momento en el que Él muere, ¿no?, refiere que se parte este templo, ¿no?, esta lona, para que hoy podamos nosotros tener directamente la oportunidad de entrar y de poder tener ese relacionamiento con Jesús. Y esa era su referencia para él, el que pues sabía que pues vaya, ningún enemigo puede entrar en donde él está, en la presencia de Dios. Y por lo mismo Dios pues sabemos que es celoso. Bueno, déjenme aquí, se me pasaba este versículo que dice así:
¿Quién pues, esto lo escribe en Salmos 24, 3 y 5, dice, ¿quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos, ni jura por dioses falsos. Quien es así, recibe bendición del Señor, Dios su Salvador, le hará justicia. Y es hoy pues la bendición que sabemos que tenemos, el poder tener esa relación, ¿no?, directa con el Señor, pero pues nosotros tenemos también que hacer una parte que es estar limpios, que nuestras vidas y nuestro corazón agraden al Señor. Y por último, en este versículo 5 y 6 está el Señor, lo que acabamos de cantar, que es nuestra roca, y es quien nos guarda y nos da la victoria ante nuestros enemigos. Y sin necesidad de ser repetitivo, pero es que nosotros tenemos que tener ese descanso en Jesucristo, que fue quien pagó por nuestros pecados en la cruz y quien a través, ¿no?, de haber muerto y resucitado al tercer día, hoy pues nuestra confianza y nuestra esperanza debe estar puesta en Él, y de esta manera nosotros pues poderle reconocer y saber que lo que Él quiere para cada uno de nosotros es precisamente que nuestra relación vaya en incremento, que podamos ir conociendo su gloria, ¿no?, y esa gloria pues que vaya cada vez, ¿no?, sobre una gloria mayor. Dice, como está escrito, miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confía en Él no será defraudado. Pero gracias a Dios, ¿no?, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto está en 1 Corintios 15, 57 y bueno, en Romanos el versículo anterior. Entonces, esto es lo que nos permite, ¿no?, que no es por nuestros méritos, sino lo que el Señor hizo en la cruz por cada uno de nosotros, ¿no?, nos conlleva hasta ahorita 3 acciones. Es primero conocerlo como nuestro Señor y Salvador, obedecerlo, ¿no?, confiando para poder dejar el temor y que podamos entonces vivir vidas libres, vidas que podamos ser moldeados. Yo ya me imagino ese pequeño grano de queriendo ser, no sé, una taza, ¿no?, cuando el Señor dice, no hombre, tú estás llamado a hacer algo impresionante, ¿no?, donde la gente pues va a hacer cualquier cosa por ir y a conocer lo que voy a hacer de ti. Entonces no nos limitemos, sino obedezcamos y confiemos en el Señor. Y por último, pues bueno, lo que hemos estado viendo hasta ahora es la importancia de amarlo con todo nuestro corazón. Versículos 7 y 8 dice así: oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo, compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice, busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. Y aquí vemos que cuando nosotros estamos orando, precisamente es una forma de buscar a Dios. En el versículo 7, ¿no?, el énfasis que le pones, busca mi rostro, es lo que el Señor le habla a su corazón. Y ven la manera en cómo David responde de manera inmediata, ¿no? Responde, pues es mi deseo buscarte. Y esto es porque sabemos que Dios siempre ha estado en su corazón, pues el deseo de que le conozcamos, de tal manera, ¿no?, que manda hasta su Hijo para hacerse accesible a nosotros, para que Él pudiera vivir y pudiera vivir en este mundo bajo las mismas circunstancias, y de esa manera, ¿no?, podamos nosotros conocerle y podamos comunicarnos con Él a través de la oración, a través de ese relacionamiento, porque definitivamente el no escuchar al Señor, como probablemente estaba viviendo en estos momentos David, pues simplemente genera aflicción. Y lo reflejan en este versículo que dice: oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes,
Tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído. ¿Qué es lo que nos pide? Simplemente que lleguemos con humildad, ¿no? A tener esa pequeña conversación, esa pequeña oración que sea genuina, que provenga de tu corazón, pero Él dice, pues simplemente escuchas e inclinas el oído de aquellos que con esta humildad pues te buscan. Y en el versículo 9 y 10 dice así, para yo poder ver, dice: no te escondas de mí, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Y lo que estamos viendo aquí es pues cómo nos está pidiendo, ¿no?, que nosotros sí nos esforcemos, ¿no? Porque cuando no vemos al Señor, pues genera aflicción. Pero es evidente que David tenía una relación con el Señor, ¿no?, que le daba la seguridad, pues que no entendía, ¿no?, también por qué no escuchaba, por qué no se manifestaba el Señor con él, pero él sí estaba viendo lo que estaba pasando con el pueblo y sobre todo qué estaba pasando con aquel que lo estaba persiguiendo, que era el caso de Saúl. Y sabemos que Saúl, ¿no?, se desvía y vean la manera en cómo no nos comparte Samuel en este versículo que dice: yo no voy a regresar contigo, le respondió Samuel a Saúl. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Entonces vemos que al final el pecado, ¿no?, el pecado que llevó a que Saúl, bueno, déjenme irme un paso para atrás. El Señor no se estaba manifestando ni con Saúl, ni tampoco con Daniel. Pero ¿qué diferencia tuvo Saúl? Saúl fue a buscar a una divina, fue a hacer algo que para Dios, ¿no?, simplemente fue repugnante el ir a buscar a una divina para saber qué estaba sucediendo y qué decisiones tenía que tomar. ¿Y cuál fue la diferencia de David? Simplemente buscó al Señor, ¿no?, y le decía: pues no entiendo qué está sucediendo, pero al final de cuentas yo confío en ti. Y eso pues simplemente le ponía a Daniel una plataforma muy diferente, ¿no? Y esto nos recuerda que aunque nos recuerda la importancia de confiar en Él y que ante una situación aún todavía más compleja, ¿no?, como está en el versículo 10, que sus padres no estaban ya con Él, pues simplemente nos recuerda, ¿no?, que Dios siempre estará y nos estará cuidando como nuestros hijos. Y a lo mejor el día de hoy cada uno de nosotros puede decir, pues ha tenido algún tipo de pérdida física, a lo mejor una pérdida económica o inclusive una pérdida en nuestro estado de salud, pero es importante que recordemos que ante cualquier pérdida el Señor es un Padre bueno que desea, ¿no?, y nos recuerda que si aún nosotros como padres que no somos ni buenos ni perfectos, estamos muy lejos de serlos, pero le damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿qué no hace Él, ¿no?, por aquellos hijos que lo están buscando y que están pidiendo su consejo? Y ve lo que dice así en Isaías, refiere: si olvidara la mujer de lo que dio a luz para dejarla de compadecerse del hijo de su vientre, lo voy a volver a leer porque es una pregunta, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Bueno, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. En Salmo 140 dice: yo sé que el Señor hace justicia,
¿no?, a los pobres y defiende el derecho de los necesitados. Eso es, vaya, con la certeza que hoy pues sigue estando vigente para nosotros de lo que Dios puede hacer, ¿no?, aunque nosotros podamos estar sufriendo pues cualquier adversidad. Y de ahí pues se genera este aprendizaje que nosotros es importante que desarrollemos nuestra relación con Él. Dicho en una jerga de una industria es importante las horas de vuelo, porque las horas de vuelo es lo que te permite, ¿no?, poder ascender, ¿no?, a un mayor avión, a un mayor reto. Pero el que nosotros podamos tener esa relación con el Señor y podamos, al final de cuentas, si lo conocemos desde chicos, pues bueno, pero nos alejamos a Él, pues de nada sirvió. Pero hoy cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ver la importancia que tiene el permanecer en Él, que cada día podamos tener ese relacionamiento personal, como al final pues de la manera en la que uno se enamora, ¿no?, de otra persona, de nuestras esposas o esposos, que sea el caso. Necesitas pues ese relacionamiento para poder conocerle más. Y hoy pues es algo que se nos recuerda, tenemos que desarrollar nuestra relación con Él, porque el pecado, como lo vimos, pues al final nos separa de Él. Y no es que de repente en algunas oraciones decimos, bueno, Señor, no te alejes de nosotros. No, Él no se aleja. El que se aleja somos nosotros. Somos los que le cerramos la puerta, somos los que nos alejamos de su presencia. Pero me viene a la mente Apocalipsis 3:20, pero Él es fiel. Él está ahí tocando la puerta, pero es decisión nuestra el abrirle y permanecer. Y Él lo que quiere es que podamos permanecer con Él, que podamos disfrutar de su presencia y de esa comunión que implica el estar, ¿no?, comiendo con Él. Y tenemos ya los últimos, el último grupo de versículos, el 11, 12 y 13, y ve la manera en cómo es la oración que Él tiene en estos momentos. Y dice así: guíame, Señor, por tu camino, dirígeme por la senda de rectitud, por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero en una cosa estoy segura: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Y esta seguridad con la que refiere David, pues es al final de cuentas algo que tenemos que aprender, y es aprender a orar haciendo la voluntad del Señor. Cuando nuestras oraciones pues simplemente es las peticiones, no están mal, pero para muchos de nosotros que llevamos muchos años en conocer a Jesucristo como nuestro Señor, déjenme ponerlo, porque muchos de aquí veo somos padres. ¿Cómo nos sentimos cuando, y más si por algún tiempo, ¿no?, estamos fuera o muchas horas de trabajo, regresar a casa y escuchar que para lo único que nuestros hijos nos buscan es: papá, necesito, ¿no?, dinero para comprar algo. Papá, necesito tal cosa. Papá, papá, papá. Claro, somos padres. Simplemente la paternidad nos da, pues, que al final de cuentas somos proveedores. Eso está en nuestra naturaleza. Pero qué diferente es llegar a casa, ¿no?, y tengas ese anhelo de tu hijo esperando porque necesita tu ayuda, ¿no? Necesita que le expliques, no sé, matemáticas, o simplemente te quiera compartir cómo le fue también en su escuela, y necesita simplemente un consejo. Es muy diferente. Y la pregunta es, si lo sabemos como padres, simplemente creo que tenemos que aprender lo que hacía Daniel, dejarle en sus manos, más que orar por nuestras necesidades, que Él las conoce y las conoce mejor que cualquiera de nosotros, como tan claro que cada uno de nosotros conocemos las necesidades, pues, de nuestra pareja, de nuestros hijos. Pero simplemente es
pues simplemente ponerlo en las manos de Dios y de esta manera, pues creo que tenemos mucho que aprender en la forma en cómo oramos. Y bueno, pues él recibió muchas calumnias, ¿no? Una artimaña también del enemigo. Sin embargo, sea cualquiera de las circunstancias, cuando la amargura de la aflicción o de la angustia se presente, debemos de esforzarnos y debemos de esforzarnos en ejercer esa fe viva y fuerte que precisamente pues yo la veo en el momento más complejo y más difícil que tuvo Job. Como cualquiera de nosotros podemos estar pasando por algún momento en el que simplemente nos rendimos porque sabemos que ya lo hicimos todo, lo dimos todo y no encontramos una solución. Y en Job 15:3 perdón, dice así, en esos momentos que estaba pasando Job, dice: incluso Dios podría matarme porque no entendía, ¿no?, todo el sufrimiento y todo lo que él estaba viviendo, pero dice: pero es mi única esperanza. Y eso es lo que nosotros no debemos de perder, que Jehová, Dios, ¿no?, Jesucristo hoy para nosotros es nuestra única esperanza. Y bueno, Job terminó diciendo: bueno, a él presentaré mi situación, y sabemos que tuvo oportunidad no solo de presentarla, y en su momento, ¿verdad? Dios pues regresó su estado de salud, regresó su economía, regresó a su familia, y sabemos que todo esto lo duplicó. Todo esto lo duplicó. Y por último, bueno, sobre este grupo de pasajes del 11 al 13, es que Dios siempre, ¿no?, es bueno con todos. Ya Hugo nos ha dicho muchas veces: de él no proviene lo malo. Pero hay algo que es cierto: la bondad de Dios es visible para aquellos que deciden caminar con él. Eso es una realidad que él experimentaba, que él tenía la certeza y la convicción, y sabemos que la vio, porque terminó recibiendo, ¿no?, el reino, y hasta el día de hoy pues no lo ubicamos como David, lo ubicamos como el rey David, porque no ha habido otro rey, ¿no?, que ha hecho y que pues pudiera vencer a todos sus enemigos, para que las siguientes generaciones pudieran enfocarse, ¿no?, en la construcción pues de ese templo y de lo que sabemos que Dios hizo adelante. Y aquí pues el aprendizaje que nos dejan estos 3 versículos es la importancia de hacer la voluntad de Dios, de orar, ¿no?, de orar correctamente, y simplemente estar atento a lo que en esos tiempos de intimidad, de estar relacionándonos con Él nos vaya mostrando como cuál es su voluntad en los tiempos que Él tiene para cada uno de nosotros. Y por último, todo esto, ¿no?, llega a esta conclusión que Él nos da aquí, y que nos dice: aguarda a Jehová, y nos da 2 acciones: esfuérzate y aliéntese tu corazón, y nos reitera: sí, espera en Jehová. ¿Y de qué estamos hablando entonces, como resumen de este capítulo de Salmos 27? Es que cada uno de nosotros estamos llamados a esforzarnos. ¿Pero en qué debemos de esforzarnos? Primero, en conocerlo como tu Salvador y tu luz, que sea Él el que te lleve a tomar las decisiones correctas, y no que por anticiparnos, ¿no?, nosotros tomamos las decisiones correctas y luego pues estamos, ¿no?, meses o años batallando con esos problemas por no haberlos puesto en el orden correcto. Entonces el primer esfuerzo es que podamos reconocerlos a Él como nuestro Salvador y nuestro Señor. Esfuérzate también en obedecerle, ¿no?, en poder tener ese conocimiento de Él que te lleve a erradicar el temor, para que en cualquier momento o en cualquier circunstancia que podamos estar viviendo, podamos simplemente no tener miedo, ¿no?, y poder estar confiados
en Él. ¿Por qué? Pues porque simplemente estamos obedeciéndole. No es como nuestros hijos pequeños, pues si obedecen a papá, porque papá tiene que no darte o no castigarte, ¿no? Simplemente, claro, el papá sabrá si lo que me estás pidiendo es el tiempo correcto para tu beneficio, ¿no? Pero si no es el tiempo, pues simplemente es un tema de espera, simplemente para que llegue lo que estás solicitando. Y cuántas veces no nosotros mismos como padres hemos hecho, que simplemente sabemos que nuestros hijos nos piden tal necesidad y al final de cuentas también existe un esfuerzo de nosotros por darles aún lo mejor, aún cosas que a lo mejor ellos ni han pedido ni han solicitado, pero lo hacemos porque al final nos nace. ¿Quién no más de un padre como nuestro Señor Jesucristo, que nos conoce y que al final de cuentas, pues vaya, lo puede todo? Entonces, pues simplemente esforcémonos por obedecerle. El 3 es esfuérzate por amarlo con todo tu corazón, porque es la manera en la que vamos a poder vamos a poder contemplar su belleza, lo vas a poder ver en todo lugar. No solo estamos hablando de un tema físico, lo vas a poder ver en tus relaciones, lo vas a poder ver en tus hijos, en tu pareja, en tu trabajo, lo vas a poder ver aún en esas circunstancias complejas, vas a poder ver cómo Él, ¿no?, hace la diferencia para que las podamos enfrentar y podamos salir victoriosos. Esfuérzate nuevamente en desarrollar esa relación, en que el pecado no interrumpa esa relación en tu vida, ¿no?, que al final de cuentas te resta, pues el que los años que nos queden, el tiempo que nos quede, podamos amarle, podamos aprender más y podamos dejarnos seguir desarrollando, pues vaya, en la versión de lo que Él ha visto para nosotros. Y por último, esfuérzate en hacer su voluntad, en hacer la voluntad del Señor. Y si tú te das cuenta, todos estos 5 esfuerzos, a los que yo espero que en alguno de ellos, si te identificas, los tengas presentes, es que todo este esfuerzo está enfocado de parte de Dios en desarrollar nuestro carácter. No es en las obras que tú y yo podamos hacer para Él. Nos permite que podamos servirle, nos permite que podamos vaya a hacer cosas por otros, pero lo que más le interesa es que tú puedas desarrollar ese potencial que, como lo hice en un principio, pues somos pequeños, ¿no? Así yo me identifico como pequeñitos granos de arena, pero que en sus manos, ¿no?, Él puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Y todo esto, ¿no?, es pues lo primero que nos pide, esforcémonos. Y la segunda, ¿no?, aliéntese nuestro corazón. ¿Y de qué manera se va a alientar? Pues vaya, simplemente en júbilo, ¿no?, en alegría. Hoy no está aquí Héctor, ¿verdad? Pero Héctor es uno de los que nos recuerda, ¿no?, siempre pues estar gozosos, estar con alegría. Pero yo estoy convencido de que si nosotros no nos estamos esforzando en estos puntos anteriores, es que difícil, ¿no?, es pues reconocer a Dios. Y si confiamos, ¿no?, en las cosas materiales, pues al final de cuentas nunca no va a haber nada que nos satisfaga, no va a haber momento de alegría. Podemos ver una buena película y reírnos, pero al final de cuentas termina y en ese momento acaba nuestro gozo. Pero cuando nosotros nos esforzamos en tener esa relación con Dios, simplemente ese gozo lo cubre, pues vaya, en todo momento. Y de esa manera, ¿no?, es simplemente el poder alabarle, y que esa alabanza es esa expresión que comienza en reconocerle y en saber que a Él, pues Él es grande, que Él nos ha amado y que para Él ninguno de nosotros le somos indiferente, solo que Él pues desea que nosotros confiemos y podamos nosotros pues estar claros que seguimos siendo, sí, una obra en proceso, ¿verdad? Como esa pequeña piececita, pero que en sus manos,
¿no? Llegará el día en que podemos ver la plenitud y podremos nosotros alcanzar, si así nosotros lo deseamos, la plenitud de lo que Dios vio en cada uno de nosotros para enamorarse y poder ir a esa cruz a derramar su sangre por ti y por mí. Y hay una promesa para cada uno de nosotros que conforme conocemos, ¿no? Y podamos esperar y confiar en el Señor, Dios tiene para cada uno de nosotros, y dice así: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es una promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros, si así nosotros decidimos confiar en Él. Yo quiero invitarles, Hugo, si se puede, a que nos pongamos de pie y que podamos hacer una oración y sobre todo, si tú hoy tienes claro y tienes el deseo en tu corazón de no solo conocer a Dios por conocimiento, sino tener verdaderamente una relación que haga la diferencia en tu vida. Yo te invito a que me acompañes en esta oración, donde, Padre, te damos gracias por lo que tú hiciste en la cruz, y porque no solo nos has llenado de conocimiento, sino que tu gran amor ha tocado cada uno de nuestros corazones para conocerte como nuestro Rey, como nuestro Señor y también como nuestro Salvador. Solo porque hemos recibido el regalo que tú nos diste en esa cruz. Si yo no lo había hecho, hoy reconozco y creo en ti, Jesús, como nuestro Señor y Salvador, porque mi anhelo es pasar de ese conocimiento a ese relacionamiento que me conlleve a caminar contigo, que me permita conocer de tu grandeza y de los planes que tú tienes para la vida de cada uno de nosotros. Queremos, Señor, aprender más de ti. Queremos aprender a confiar en ti, y por eso te damos gracias por las palabras que tú nos has dado en este maravilloso libro, que solo en obedecerlas y en una decisión que al creer en ti hoy tomo, es que no haya nada ni nadie que me quite el gozo de tenerte como mi Rey y mi Salvador. Por eso hoy declaro que el miedo, que el temor ante las circunstancias y lo que puede venir en mi vida, nada me robará el gozo de confiar en ti. Es mi decisión en este momento poner mi confianza, poner mi vida. Te la entrego a ti, Señor, para que seas tú el que me pueda llevar a conocerte como te conoció David, y que tú me puedas mostrarme el camino que tienes para conmigo. Cada uno tenemos historias de lo que hemos librado. Hoy nos hemos dado cuenta que no han sido nuestras capacidades ni nuestra sabiduría, sino que has sido tú el que me has permitido el día de hoy estar aquí para escucharte a ti, y es mi deseo rendirme a ti para obedecerte y para caminar confiadamente, que en tu tiempo tú me enseñarás el camino, nos enseñarás a cada uno de nosotros las decisiones que hemos de tomar para que tu luz sea la que refleje tu gloria en mi vida, en la vida de cada uno de los que hoy estamos aquí presentes. Señor, te damos gracias porque fue por tu sangre en esa cruz que hoy yo puedo gozar, Señor, de que nada, ningún enemigo podrá contra mí, contra nosotros. Hazlo personal. Dale gracias por lo que hoy ha venido a tu mente, de lo que Dios ya ha hecho en tu vida, y simplemente pídele que Él sea quien a partir de hoy guíe tus decisiones, te muestre el camino, te muestre lo que has de hacer de aquí en adelante. Pídele que refuerce tu fe para no flaquear.
y esfuérzate en aquellas cosas que hoy vimos para que no pierdas esa comunión, ese relacionamiento, y que cada día pueda ser un día nuevo, con olor fragante, donde tu vida sea para Él hoy como el anhelo de un padre que ve regresar cada día a su hijo, y que como hoy lo leíamos, lo cantamos, Señor, podamos sentirnos acobijados de tus brazos, vaya, como águilas, pues estemos en tu cobijo, sabiendo que como buen padre tú cuidarás de cada una de nuestras necesidades, y no solo de ellos, Señor, sino que sabemos que tú has puesto, Señor, esa bendición en aquellos que han decidido confiar en ti, que no estarán cansados más, que serán que habrá nuevo aliento para poder seguir tu camino y para hacer tu voluntad hasta el día en que podamos contemplarte, y podamos contemplarte en tu regreso, siendo pues llevados a tu presencia, y podamos contemplar la totalidad de la hermosura que representas y que eres. Hoy nuestros corazones no te han visto, pero tenemos la esperanza de verte. Tenemos la esperanza de ser esa generación que podamos verte en el cielo, que podamos contemplarte y que podamos alcanzar ese llamado que tú has puesto en la vida de cada uno de los que hoy estamos aquí, alabando tu nombre, dándote a ti toda la honra y la gloria en Cristo Jesús.